Y si el dinero no se aleja porque te falta esfuerzo, sino porque lo estás persiguiendo desde el miedo, trabajas, piensas, calculas, intentas mantener la fe, pero por dentro sigues sintiendo que algo no alcanza, que algo se escapa, que si no llega pronto todo se cae. Y eso no es flojera, ni fracaso, ni falta de disciplina. Es un estado interno de urgencia que te hace actuar como mendigo cuando deberías moverte como dueño. En este mensaje vas a entender por qué el apego al dinero bloquea tu riqueza y cómo la verdadera ley del desapego puede cambiar la forma en que trabajas, recibes y te relacionas con la abundancia. Cuando persigues el dinero, le confiesas al universo que no lo tienes. El dinero huele la desesperación antes de que tú la puedas disimular. La huele en la forma en que revisas la cuenta bancaria como quien revisa una herida para ver si ya dejó de sangrar. La huele cuando sonríes, pero por dentro estás calculando cuánto te falta, cuánto debes, cuánto no llegó, cuánto se fue, cuánto tendrías que producir para poder respirar sin sentirte culpable. La huele cuando dices estoy tranquilo, pero tu mano vuelve al celular, a la aplicación, al correo, al mensaje que no responden, a la venta que no entra, al cliente que no paga, al vídeo que no sube, al proyecto que no arranca. Y lo más duro no es necesitar dinero. Lo más duro es empezar a necesitarlo con una energía tan apretada, tan dolida, tan vigilante, que sin darte cuenta conviertes la abundancia en una persecución y tu propia vida en una sala de espera. Hay personas que no trabajan por riqueza, trabajan para calmar un incendio interno. Se levantan con una presión en el pecho, hacen cosas, se mueven, producen, responden, publican, venden, buscan, oran, decretan, pero no desde presencia, sino desde amenaza. Y esa amenaza se vuelve una confesión silenciosa. No tengo, no soy suficiente, no va a alcanzar, algo malo viene, tengo que correr. Nadie lo dice así en voz alta porque duele demasiado reconocerlo, pero el cuerpo lo está diciendo todo el día. Lo dice la mandíbula apretada, el sueño liviano, el mal humor con los que más amas, la incapacidad de disfrutar un plato de comida sin pensar cuánto costó, la culpa de descansar, la rabia secreta cuando alguien más parece avanzar sin tanto sufrimiento. Hay una pobreza que no empieza en la billetera, empieza en la manera en que te reduces a ti mismo cuando el dinero no aparece. Y ahí está la trampa. Crees que estás buscando dinero, pero muchas veces estás buscando permiso para sentirte a salvo. Crees que quieres más ingresos, pero en el fondo quieres dejar de vivir como si cada día fuera una prueba de supervivencia. Crees que la solución está en que llegue una cantidad, un pago, una oportunidad, una señal. Pero aunque llegue, si por dentro sigues funcionando como alguien perseguido, esa cantidad solo te dará una tregua corta. Respiras 2 días, sonríes 3, pagas algo, compras algo, te ilusionas un rato y luego vuelve la misma sensación, no alcanza. Entonces el problema no era solo la cifra, era el contrato emocional que firmaste con el dinero. Lo convertiste en juez. Si aparece, vales. Si falta, fallaste. Si sube, eres capaz. Si baja, eres un fraude. Y ninguna persona puede construir libertad cuando le entregó su dignidad a un número que cambia todos los días. El dinero no debería tener el poder de definirte, pero cuando lo persigues desde el miedo, le das ese trono. Lo sientas arriba de ti. Le preguntas quién eres. Le preguntas si puedes descansar. Le preguntas si puedes estar feliz. Le preguntas si mereces mirar al futuro con calma. Y el dinero, que debería ser herramienta, se vuelve amo. Por eso hay gente con ingresos buenos que vive como pobre por dentro. No porque no tenga, sino porque no habita lo que tiene. Todo lo mide con amenaza. Todo lo compara. Todo lo guarda con angustia. Todo lo gasta con culpa. Todo lo recibe con desconfianza. La persona perseguida puede ganar más y aún así sentirse al borde, porque no aprendió a relacionarse con la vida desde posesión interna, sino desde escape. Ella no camina hacia algo, corre huyendo de algo, huye de la vergüenza de no poder, huye de volver a pedir, huye de depender, huye de parecer fracasada, huye de la mirada de los demás, huye de esa versión suya que alguna vez prometió que ya estaría en otro lugar. Y esa huida se disfraza de ambición. Se ve productiva por fuera, pero por dentro desgasta como una deuda invisible. Hay una diferencia enorme entre actuar con hambre y actuar con pánico.
El hambre sana te enfoca, te levanta, te hace aprender, te vuelve creativo, te pone en movimiento sin arrancarte la paz. El pánico te vuelve torpe, te hace aceptar cualquier trato, te hace negociar contra ti, te hace perseguir personas que no respetan tu valor, te hace bajar precios por miedo a que se vayan, te habla demasiado cuando deberías sostener silencio, te hace prometer más de lo que puedes cumplir, te hace mirar el éxito ajeno como amenaza y no como prueba de posibilidad, te hace desconfiar de la calma porque ya te acostumbraste a creer que solo si sufres estás haciendo algo. Y ese es uno de los engaños más crueles, confundir sufrimiento con compromiso. Hay personas que no se permiten recibir con ligereza porque sienten que, si no les costó la salud, no lo merecen. Se acostumbraron a una espiritualidad de castigo, a una moral del sacrificio, a una idea torcida de que el dinero limpio tiene que venir con agotamiento, como si la vida cobrara cada bendición en ansiedad. Entonces, cuando algo empieza a fluir, se sabotean. No porque sean tontas, no porque no quieran, sino porque la facilidad les parece sospechosa. Si un cliente llega rápido, dudan. Si una oportunidad se abre, la complican. Si alguien les ofrece ayuda, la minimizan. Si el resultado mejora, buscan qué puede salir mal. Han vivido tanto tiempo apretando que la apertura les parece peligro. Y aquí empieza una verdad que no suena bonita, pero libera. Perseguir dinero no siempre significa trabajar mucho. Perseguir dinero es necesitar que el dinero llegue para poder respetarte. Hay gente que trabaja 15 horas desde una paz limpia, con estrategia, dirección y alegría seria. Y hay gente que trabaja 2 horas, pero las trabaja con tanta ansiedad que termina destruida. La persecución no se mide por el movimiento exterior, se mide por la dependencia interior. Se nota cuando tu ánimo sube y baja con cada señal. Se nota cuando una factura pendiente te cambia el carácter. Se nota cuando ya no puedes escuchar a alguien sin estar pensando en números. Se nota cuando te cuesta celebrar algo pequeño porque tu cabeza dice, sí, pero falta demasiado. Se nota cuando el futuro se vuelve una amenaza contable. Y lo triste es que la persona cree que está siendo responsable, pero a veces solo está obedeciendo a una versión asustada que aprendió a controlar todo porque un día nada estuvo garantizado. Tal vez no siempre fuese así. Tal vez hubo una época en la que el dinero era simple, algo que los adultos manejaban, algo que aparecía o faltaba sin que tú entendieras del todo. Hasta que un día viste una discusión en casa, una cuenta sin pagar, una humillación, una comparación, una frase dicha con rabia, no hay plata, eso es para ricos, ¿usted cree que el dinero cae del cielo? No pida tanto, no alcanza. Y esas frases no se quedaron en el aire, se metieron en tu manera de pedir, de recibir, de esperar. Un niño no entiende economía, entiende tensión. No entiende presupuesto, entiende caras largas. No entiende deuda, entiende silencio en la mesa. Y después crece creyendo que el dinero no es solo dinero, sino clima emocional, permiso, amor, seguridad, valor personal. Por eso, cuando falta, no solo falta plata, vuelve una escena antigua, vuelve la incomodidad de depender, vuelve la vergüenza de querer algo y no poder tenerlo, vuelve esa sensación de estar de más, de pedir demasiado, de ser una carga. Y el adulto, sin darse cuenta, empieza a perseguir dinero para salvar al niño que alguna vez se sintió pequeño frente a una necesidad gigante. Pero nadie le explicó que no se sana una escena antigua creando una vida nueva desde el mismo terror. Nadie le dijo que puede generar más sin odiar su presente. Nadie le dijo que puede querer riqueza sin arrodillarse ante ella. Nadie le dijo que el dinero se construye mejor cuando deja de ser una emergencia emocional y vuelve a ser una consecuencia de identidad, claridad, intercambio y servicio. Porque el dinero, en la vida real, llega por caminos más concretos de lo que muchos quieren acertar. Llega por resolver problemas, por sostener valor, por aprender habilidades, por comunicar mejor, por ordenar hábitos, por tomar decisiones, por dejar de regalar energía a lo que no devuelve nada, por salir de la fantasía y entrar en la práctica. Pero aunque esos caminos sean concretos, la forma interna desde la que los caminas cambia todo. 2 personas pueden hacer la misma estrategia y obtener resultados distintos, no porque una tenga magia y la otra no, sino porque una actúa desde construcción y la otra desde súplica. Una ofrece, la otra ruega. Una mejora, la otra se castiga. Una observa datos,
la otra interpreta cada resultado como sentencia. Una ajusta, la otra se derrumba. Una entiende que el proceso tiene estaciones, la otra quiere que cada paso le cure la inseguridad completa. Y cuando la inseguridad dirige, hasta una buena oportunidad se vuelve una jaula. La persona empieza a mirar el dinero como si fuera una pareja que se puede ir. Lo cela, lo vigila, lo controla, se enoja si no responde, le reclama al cielo, se compara con otros, se pregunta qué hizo mal, se castiga por descansar y termina creando una relación enfermiza con aquello que dice querer atraer. Porque nadie puede amar lo que al mismo tiempo idolatra y teme. Si el dinero es tu Dios, también será tu demonio. Si le das el poder de salvarte, también le das el poder de hundirte. Y tal vez la ley del desapego empieza por quitarle ese cargo, no para despreciarlo, no para fingir que no importa. Esa es otra mentira espiritual, decir el dinero no importa mientras por dentro te consume. Claro que importa. Importa pagar, comer bien, vivir con dignidad, cuidar a los tuyos, tener margen, elegir sin estar asfixiado. Negar eso es infantil. Pero una cosa es reconocer su importancia y otra convertirlo en oxígeno psicológico. Una cosa es querer prosperar y otra entrar en pánico cada vez que la realidad no obedece tu calendario. Una cosa es actuar con disciplina y otra golpearte con una vara invisible porque todavía no llegaste. El desapego no es indiferencia, es autoridad interna. Es decir, voy a hacer mi parte con seriedad, pero no voy a entregar mi centro como garantía. Es vender sin mendigar, es ahorrar sin vivir aterrorizado, es invertir sin convertir cada fluctuación en una crisis de identidad. Es trabajar fuerte sin usar el cansancio como medalla. Es cobrar lo justo sin sentir que estás robando. Es recibir sin disculparte. Es perder una oportunidad sin concluir que la vida te odia. Es mirar una etapa difícil y no permitir que esa etapa escriba tu nombre completo. Hay una escena que se repite en silencio en miles de personas. Alguien se sienta frente a su computador, abre una hoja, mira números, intenta ordenar su vida, pero a los 5 minutos ya no está haciendo cuentas, está juzgándose. ¿Cómo llegué aquí? ¿Por qué no hice más? ¿Por qué me dejé? ¿Por qué otros sí? ¿Por qué yo no? ¿Cuándo se arregla esto? La hoja deja de ser una herramienta y se vuelve tribunal. Cada deuda parece una acusación, cada gasto parece una prueba de torpeza, cada ingreso insuficiente parece una burla. Y desde esa sala interna nadie decide bien. La vergüenza no administra, castiga. La culpa no planifica, enreda. La ansiedad no crea estrategia, exige alivio inmediato. Entonces la persona cierra la hoja, se distrae, promete empezar mañana, se mete a ver algo, compra algo pequeño para sentirse viva o trabaja de manera frenética sin dirección. Y luego se acusa otra vez. Ese ciclo no se rompe con más odio propio. Se rompe cuando empiezas a separar tu valor de tu situación, no para justificarte, sino para poder actuar sin destruirte. Hay que tener una honestidad muy fina para decir, esto está desordenado, pero yo no soy un desastre. Esto requiere cambios, pero no necesito humillarme para cambiar. Esto duele, pero no voy a convertir el dolor en identidad. Esa diferencia parece pequeña, pero es enorme. La persona que se humilla pierde energía antes de empezar. La persona que se responsabiliza recupera mando. Y el dinero responde más a una persona con mando que a una persona en guerra consigo misma. Mando no significa frialdad. Mando significa que ya no negocias con tus impulsos como si fueran autoridades. Mando significa que ya no negocias con tus impulsos como si fueran autoridades. Significa que cuando aparece la urgencia, no le entregas el volante. Cuando aparece la comparación, no le das micrófono. Cuando aparece el pensamiento de ya es tarde, no lo conviertes en profecía. Cuando aparece la tentación de hacer cualquier cosa por plata, recuerdas que no todo ingreso suma. Algunos ingresos te compran barato por dentro. Porque también existe un modo de perseguir dinero que te aleja de ti. Aceptar proyectos que te enferman, rodearte de personas que te drenan, copiar fórmulas que te vacían, vender una imagen que no puedes sostener, traicionarte por una ganancia rápida y luego preguntarte por qué te sientes raro aunque entró plata. No toda oportunidad es una puerta. Algunas son espejos donde ves cuánto te falta respetarte. Y quien está desesperado no distingue bien. Por eso la escasez interna no solo atrae falta, atrae acuerdos pobres. Te hace decir sí cuando tu cuerpo dijo no.
Te hace confundir movimiento con avance. Te hace creer que cualquier ingreso es bendición, aunque venga con pérdida de dignidad. Y llega un punto donde la vida te pregunta de una manera dura: ¿quieres dinero o quieres convertirte en alguien capaz de sostener riqueza sin romperse? Porque son cosas distintas. Puedes recibir una suma grande y seguir siendo pequeño en tus decisiones. Puedes duplicar ingresos y duplicar gastos por ansiedad. Puedes tener más clientes y menos paz. Puedes ser visto por fuera y sentirte invisible por dentro. Puedes volverte eficiente en producir y completamente torpe en habitar. La riqueza verdadera no empieza cuando entra más. Empieza cuando tú dejas de abandonar tu criterio cada vez que sientes presión. Empieza cuando puedes mirar una necesidad sin convertirte en esclavo de ella. Empieza cuando dejas de perseguir el dinero como si él tuviera que darte una identidad que tú no has querido construir. Hay una forma de caminar hacia la prosperidad que no tiene espectáculo. Es casi silenciosa. Se parece a dejar de mentirte. Se parece a revisar tus números sin teatralidad. Se parece a aprender una habilidad aunque nadie te aplauda. Se parece a dormir mejor para pensar mejor. Se parece a responder ese mensaje pendiente, ordenar ese archivo, cobrar esa factura, cerrar ese gasto inútil, pedir ayuda sin sentirte menos, rechazar un trato que te compra la paz, cumplir una promesa pequeña durante 20 días seguidos. La vida cambia mucho menos por explosiones emocionales que por actos discretos repetidos con una intención nueva. Pero al ego herido no le gustan los actos discretos. Quiere algo grande, dramático, inmediato, algo que borre de un golpe años de desorden. Quiere una señal espectacular porque le cuesta respetar el progreso lento. Quiere que el universo lo rescate para no tener que sostener el carácter cuando nadie mira. Y por eso persigue. Persigue cursos, métodos, rituales, negocios, tendencias, contactos, fórmulas, frases, autores, promesas. No profundiza, salta. No construye, prueba. No termina, reemplaza. Y cada reemplazo le da una ilusión breve de control. Esta vez sí. Pero a los días vuelve la misma incomodidad, porque el patrón no estaba en la herramienta. Estaba en la relación con la espera, con la constancia, con la frustración, con la propia imagen. Una persona que no soporta sentirse aprendiz buscará atajos para no atravesar la etapa donde todavía no domina. Y en Dimero, esa etapa es inevitable. Hay que aprender a no entrar en crisis por cada demora. Hay que aprender a vender sin sentir vergüenza. Hay que aprender a recibir un no sin derrumbarse. Hay que aprender a cobrar sin pedir perdón. Hay que aprender a sostener una visión cuando los resultados todavía no la confirman. Esa es una educación interna, no una frase bonita. El desapego se entrena en momentos muy concretos. Cuando haces una propuesta y no revisas el celular cada 30 segundos. Cuando publicas algo y no conviertes las primeras cifras en diagnóstico de tu destino. Cuando inviertes tiempo en una idea y no exiges que te pague emocionalmente el primer día. Cuando una persona no te compra y no la persigues con necesidad. Cuando te pagan y no sales a gastar para anestesiar la tensión acumulada. Cuando hay menos de lo esperado y aún así no te tratas como enemigo. Ahí se ve quién manda. No en la declaración que haces cuando estás inspirado, sino en el gesto pequeño cuando algo no salió como querías. Y sí, hay días donde cuesta. Hay días donde uno quisiera tirarlo todo, decir que esto no sirve, que la vida es injusta, que otros nacieron con ventaja, que el sistema, que la familia, que la suerte, que el algoritmo, que el país, que la época. Algunas cosas pueden ser ciertas. Hay desigualdades reales, puertas cerradas, contextos duros, historias familiares que pesan. Pero también hay un punto en el que usar la dificultad como explicación se vuelve una manera elegante de no tocar la propia responsabilidad. No responsabilidad como culpa, sino como poder de respuesta. Porque mientras todo sea culpa de algo externo, tú quedas limpio, sí, pero también quedas impotente. Y mucha gente prefiere tener razón antes que tener libertad. Prefiere demostrar que la vida fue dura antes que construir una conducta nueva. Prefiere conservar el relato que explica su estancamiento antes que arriesgarse a descubrir que todavía podía moverse. Esa es una verdad incómoda. A veces la queja protege una identidad. Si dejo de quejarme, ¿qué hago con todo lo que dije que no podía? Si dejo de culpar, ¿qué decisiones tendría que tomar? Si dejo de perseguir desde la carencia, ¿quién soy cuando ya no estoy en emergencia? Porque hay personas adictas a la emergencia. No porque la disfruten, sino porque allí saben funcionar.
En el caos se sienten útiles, en la presión se sienten vivas, en la falta encuentran una excusa para no preguntarse qué desean de verdad. Si todo está ardiendo, no tienen que elegir con calma, solo apagar incendios. Pero una vida dedicada a apagar incendios nunca construye una casa, construye cansancio, construye reflejos, construye orgullo de sobreviviente. Y sí, sobrevivir merece respeto, pero no puede ser el único proyecto. Llega un momento donde tienes que dejar de narrarte como alguien que apenas aguanta y empezar a tratarte como alguien que administra una obra en construcción, no un mendigo espiritual esperando limosnas del cielo, no una víctima sofisticada buscando pruebas de que todo está en contra, no un perseguidor de billetes con el pecho cerrado, un constructor. Y un constructor no le grita al terreno porque todavía no hay edificio, lo mide, lo limpia, lo prepara, compra materiales, aprende, corrige, descansa cuando debe, vuelve. No confunde un día sin avance visible con fracaso. No se arrodilla ante la impaciencia. Esa imagen puede parecer simple, pero cambia la postura. El perseguidor pregunta ¿cuándo llega lo mío? El constructor pregunta ¿qué estructura estoy levantando para que lo mío tenga dónde quedarse? Porque eso también pasa. Algunas personas piden más dinero, pero su estructura no lo soporta. No tienen orden, no tienen límites, no tienen criterio de gasto, no tienen una relación clara con el valor que ofrecen, no tienen paciencia para mejorar, no tienen un sistema mínimo para cuidar lo que entra. Entonces si llega, se filtra, no por castigo, sino por falta de recipiente. Y en vez de construir recipiente, piden más agua. Después se sorprenden de seguir con sed. La ley del desapego no oculta la necesidad de estructura, la vuelve más evidente. Desapegarse no es decir que venga lo que tenga que venir mientras repites los mismos hábitos. Es dejar de usar la ansiedad como motor y empezar a usar la claridad. Es hacer espacio. Espacio en tus gastos, en tus horarios, en tus compromisos, en tus pensamientos repetidos, en las conversaciones que te dejan drenado, en la manera en que consumes información. Hay gente que dice querer prosperar, pero todo el día alimenta una percepción de imposibilidad. Escucha que todo está mal, habla con personas que solo se quejan, mira vidas ajenas con resentimiento, repite frases de derrota, consume miedo y luego intenta crear desde ahí. Eso es como sembrar en tierra envenenada y culpar a la semilla. No puedes vivir intoxicado de amenaza y pedirle a tu creatividad que sea libre. No puedes tratarte como incapaz y esperar actuar con autoridad. No puedes repetir nunca alcanza durante años y luego sorprenderte de que tu cuerpo se cierre cuando aparece una oportunidad grande. Las palabras no son adornos, son instrucciones emocionales. Y lo que repites con intensidad termina pareciendo realidad antes de serlo. Por eso, cuando persigues el dinero con desesperación, no solo estás buscando algo afuera, estás entrenando tu sistema interno para confirmar ausencia. Cada gesto de persecución dice, todavía no soy, todavía no puedo, todavía falta algo para empezar a estar bien. Y la vida, que muchas veces refleja más nuestra postura que nuestras frases, te devuelve más escenarios donde sigues intentando demostrar que mereces. Aquí no se trata de culparte por sentir necesidad. Sería cruel pedirle calma a alguien que está cansado, endeudado o confundido sin reconocer su batalla. Hay días donde el miedo no se va con respiraciones ni con decretos. Hay días donde toca ser práctico. Llamar, negociar, vender, recortar, buscar, moverse. Pero incluso ahí, incluso en la dificultad, hay una postura distinta. Puedes actuar desde «estoy condenado» o desde «esto requiere mi presencia completa». Puedes hacer una llamada sintiéndote humillado o hacerla sabiendo que ordenar tu vida también es un acto de respeto. Puedes recortar gastos sintiéndote castigado o hacerlo como quien recupera dirección. Puedes buscar ingresos extra desde la vergüenza o desde la decisión sobria de ampliar opciones. El hecho externo puede parecer igual, pero por dentro cambia el mensaje. Y cuando cambia el mensaje, cambia la calidad de tus decisiones. La abundancia, si usamos esa palabra con cuidado y no como adorno, no es solo tener más, es dejar de actuar como alguien que se abandona cuando falta. Es mantener una línea de dignidad incluso en una mala semana. Es no convertir una cuenta baja en una identidad baja. Es no vender tu paz por la promesa de aprobación.
Es no odiar a quien tiene lo que tú deseas. Es no romantizar la pobreza para evitar el esfuerzo, ni idolatrar la riqueza para evitar mirarte. Es poder decir, quiero más, voy por más, aprendo más, ordeno más, sirvo mejor, pero no voy a vivir arrastrado detrás de aquello que estoy destinado a administrar con la cabeza en alto. Hay un tipo de fe que no hace ruido, no grita, no presume, no publica cada avance. Se nota en cómo vuelves a la tarea después de un día torcido. Se nota en cómo corriges sin insultarte. Se nota en cómo sostienes una decisión aunque la emoción del primer día ya se fue. Se nota en cómo dejas de pedir señales y empiezas a convertirte en una señal de coherencia. Porque el mundo no siempre responde a lo que deseas, muchas veces responde a lo que sostienes. Y sostener no es tensarse, sostener es permanecer disponible para lo que dices querer sin traicionarte en el camino. Quien persigue dinero desde el miedo no está disponible, está ocupado sobreviviendo a su propia película interna. Quien se ordena por dentro, empieza a ver posibilidades que antes pasaban frente a él sin ser reconocidas, porque la urgencia reduce la visión. El pánico solo ve salida rápida, la presencia ve caminos. La urgencia pregunta ¿qué me salva hoy? La presencia pregunta ¿qué me fortalece desde hoy? Y ahí se separan dos destinos. Uno lleno de carreras cortas, promesas intensas y agotamiento. Otro más lento al principio, pero más firme, más limpio, más capaz de sostener crecimiento sin perder humanidad. Tal vez el primer acto de riqueza sea dejar de perseguir como si estuvieras vacío, pararte por dentro aunque afuera falten cosas, mirar el dinero de frente y quitarle el disfraz de salvalor, decirle, te necesito para construir, no para existir, te quiero en mi vida, pero no vas a gobernar mi valor, voy a aprender tus reglas, voy a respetar tu movimiento, voy a crear canales para que llegues, pero no voy a arrastrarme para convencerte de que me elijas. Eso no es arrogancia, es madurez. Y la madurez tiene una belleza que no se puede fingir. Se siente en la persona que cobra con calma, que negocia sin ansiedad, que agradece sin servilismo, que pierde sin hacerse pedazos, que gana sin volverse esclava de ganar otra vez. Esa persona empieza a tener una presencia distinta, no porque nunca sienta miedo, sino porque ya no le entrega la dirección. No porque todo esté resuelto, sino porque dejó de usar el desorden como excusa para maltratarse. No porque el dinero dejó de importar, sino porque dejó de ser el centro sagrado de su autoestima. Entonces ocurre algo extraño. Al dejar de perseguir, no te vuelves pasivo, te vuelves más preciso. El apego al resultado, la cadena invisible que bloquea tu riqueza. El resultado se vuelve una cárcel cuando lo usas para comprobar que no eres un fracaso. Ahí deja de ser una meta y empieza a comportarse como un interrogatorio. Ya no trabajas para crear algo valioso, trabajas para que una cifra, una venta, una respuesta, una aprobación o un pago te absuelva por dentro. Y eso pesa. Pesa en la forma en que empiezas un proyecto mirando más la recompensa que el proceso. Pesa cuando haces algo bueno, pero no puedes sentir lo bueno hasta que alguien lo confirme. Pesa cuando publicas, vendes, llamas, ofreces, intentas, y antes de que la realidad tenga tiempo de moverse, tú ya estás encima de ella, apretándola con los dientes, preguntándole por qué no responde, por qué no llega, por qué no cambia, por qué no obedece. El apego al resultado no siempre se ve como ansiedad descontrolada. A veces se ve como disciplina, como enfoque, como ambición, como hambre de salir adelante. Pero por dentro tiene otro olor. Tiene el olor de quien no está caminando hacia una meta, sino huyendo de una sentencia. Si esto funciona, por fin valgo. Si esto pega, por fin descanso. Si esta oportunidad sale, por fin dejo de sentirme atrasado. Si este dinero entra, por fin me perdono. Y ahí está la cadena, no en querer que algo funcione. Querer que algo funcione es humano, lógico, sano incluso. La cadena aparece cuando tu paz queda secuestrada por una respuesta que todavía no llega, cuando el futuro se convierte en el dueño de tu sistema nervioso, cuando ya no puedes estar en el presente sin usarlo como sala de espera de algo más grande. Hay personas que viven sentadas frente a una puerta que aún no se abre y mientras esperan, abandonan toda la casa. Dejan de comer bien, dejan de dormir con calidad, dejan de hablar con cariño, dejan de ordenar lo mínimo, dejan de observar lo que sí está creciendo, porque todo su cuerpo está pegado a esa única puerta. Si se abre, respiran. Si no se abre, se derrumban, y la vida no fue diseñada para ser vivida con el cuello metido en una cerradura. Cuando una persona se apega al resultado, empieza a perder sensibilidad,
ya no distingue señales pequeñas, ya no nota aprendizajes, ya no reconoce mejoras invisibles, solo pregunta, ¿llegó o no llegó? Como si la existencia fuera una máquina de sí o no, como si todo lo que no produce recompensa inmediata no tuviera valor, como si una semilla que no rompe la tierra en 24 horas estuviera burlándose de quien la sembró. Y lo más grave es que esa tensión altera la forma en que actúas. No solo te hace sufrir, te vuelve menos preciso. Empiezas a decidir desde el apuro, cambias la estrategia demasiado pronto, rompes procesos que apenas estaban tomando forma, hablas con un cliente desde necesidad y no desde claridad, publicas algo y lo borras porque no reaccionaron rápido, inicias una rutina y la abandonas porque en una semana no cambió tu vida. Aprendes una habilidad, pero no soportas ser principiante. Haces una inversión y quieres que la realidad te devuelva seguridad antes de haberle dado consistencia. Entonces terminas viviendo en una especie de comercio emocional. Yo hago esto, tú me das aquello, yo intento, tú me premias, yo me esfuerzo, tú me demuestras que sirvió. Pero la creación no funciona como una máquina expendedora. La creación tiene tiempos, capas, demoras, ajustes, silencios. El problema es que quien tiene una herida con la espera no tolera los silencios. Los interpreta como abandono. La falta de respuesta se vuelve rechazo. Una demora se vuelve castigo. Una venta que no llegó se vuelve prueba de incapacidad. Una cifra baja se vuelve humillación. Y así, el resultado deja de ser información y se convierte en veredicto. Esa palabra es importante, veredicto, porque mucha gente no mira sus resultados para aprender, los mira para juzgarse. No pregunta, ¿qué me está mostrando esto? Pregunta, ¿qué dice esto de mí? Si el negocio no avanza, soy malo. Si el dinero tarda, no nací para esto. Si una persona no compra, no tengo valor. Si un contenido no crece, la gente no me quiere. Si una propuesta no funciona, estoy perdiendo el tiempo. Y cada interpretación cae como una piedra sobre el pecho. No es raro que después se paralicen. No es falta de talento. Es que nadie puede crear bien cuando cada intento se siente como entrar a un juicio donde puede quedar condenado. Hay un tipo de cansancio que no viene del trabajo, viene de convertir todo en prueba de identidad, y ese cansancio se disfraza de pereza, de bloqueo, de confusión, de no sé qué me pasa, cuando en realidad el cuerpo está diciendo, no quiero volver a ponerme en una situación donde un resultado me destruya. Entonces la persona pospone, no porque no quiera prosperar, sino porque el deseo se le volvió peligroso. Quiere ganar, pero teme comprobar que no puede. Quiere empezar, pero teme que no funcione. Quiere vender, pero teme escuchar un no. Quiere abrirse a recibir más, pero teme que el mundo le devuelva otra vez la sensación de estar fuera de lugar. Y ahí aparece la trampa perfecta. Para no sufrir por el resultado, evita el intento. Y por evitar el intento, nunca genera el resultado. Y por no generar el resultado, confirma la historia de que nada cambia. Es una cadena limpia, silenciosa, elegante en su crueldad. Nadie la ve desde afuera. Desde afuera parece indecisión, parece falta de constancia, parece distracción, pero por dentro es un mecanismo de defensa. La persona no está evitando la acción, está evitando el dolor de volver a esperar algo que tal vez no llegue. Yo he visto esa escena en demasiadas formas. El hombre que quiere cambiar su vida financiera, pero revisa sus avances cada 3 horas y se castiga porque todavía no ve una explosión. La mujer que quiere emprender, pero interpreta cada silencio del mercado como una burla personal. El creador que sube un video y no mira el video, mira su valor entero convertido en números. El trabajador que quiere un aumento, pero antes de pedirlo, ya está imaginando la vergüenza del rechazo. El vendedor que se acerca al cliente con una sonrisa educada, pero por dentro va de rodillas. La persona que dice confío, pero su confianza dura exactamente hasta el primer retraso. No es que no tengan capacidad, es que su deseo está contaminado por una exigencia emocional demasiado pesada. Esto tiene que funcionar para que yo pueda estar bien. Y cuando algo tiene que funcionar para que puedas estar bien, ya no lo estás creando, lo estás utilizando como anestesia. Esa es la diferencia que casi nadie quiere mirar. Un objetivo puede nacer de una visión o puede nacer de una carencia no resuelta. Por fuera se parecen, los dos hacen planes, toman notas, hablan de metas, buscan recursos, pero por dentro son mundos distintos. La visión dice, quiero construir esto porque expresa algo verdadero en mí. La carencia dice, necesito que esto ocurra porque no soporto sentirme como me siento. La visión tiene firmeza, la carencia tiene urgencia. La visión aprende, la carencia se ofende. La visión corrige, la carencia dramatiza.
La visión puede esperar sin dormirse. La carencia no espera, vigila, y vigilar no es confiar. Vigilar es sospechar del proceso, es mirar cada minuto para confirmar que no te están fallando. Es vivir como quien sembró algo, pero escarba la tierra todos los días para comprobar si la raíz ya salió, sin darse cuenta de que en esa ansiedad está dañando lo mismo que dice cuidar. En el dinero pasa igual. Hay proyectos que no mueren por falta de potencial, mueren por manoseo nervioso. Les cambian el nombre, el enfoque, el precio, la promesa, la estrategia, el público, el diseño, la voz, el horario, todo antes de que la realidad pueda acumular señal suficiente. Y detrás de tanto cambio, no siempre hay inteligencia, a veces hay incapacidad de soportar la incomodidad de no saber todavía. La riqueza necesita lectura, pero también necesita paciencia, necesita acción, pero también permanencia, necesita movimiento, pero no temblor. Cuando estás demasiado pegado al resultado, no puedes leer bien porque ves amenazas donde hay datos. Si 10 personas no compran, no analizas el mensaje, el público, el momento, la oferta, te vas directo contra ti. Si una propuesta falla, no ves una variable a mejorar, ves una confirmación de tu vieja inseguridad. Si un mes baja, no revisas patrones, te hundes en fantasías de ruina y cuando el sistema interno entra en modo ruina, empieza a elegir mal. Compra soluciones rápidas. Copia sin criterio, se desespera por prometer más, se vuelve agresivo o complaciente, pierde el pulso fino, porque la presión excesiva no te hace más sabio, te hace más primitivo, te reduce a sobrevivir, y desde supervivencia el dinero se vuelve presa o depredador, o lo cazas con desesperación o sientes que te está cazando a ti. Hay que decirlo sin adorno, el apego al resultado es una forma de desconfianza disfrazada de control. Desconfías de tu capacidad de sostenerte si algo tarda, desconfías de tu valor si algo no sale, desconfías de la vida si no responde en tu fecha, desconfías de tu proceso porque todavía no aprendiste a verte avanzando sin aplauso. Entonces intentas controlar, controlas cada gesto, cada palabra, cada reacción. Quieres garantías antes de comprometerte, quieres certeza antes de practicar, quieres recompensa antes de madurar. Quieres paz antes de ordenar tu conducta, y la existencia te responde con una incomodidad que no puedes sobornar. No hay garantía suficiente para alguien que no confía en sí mismo. Puedes ganar hoy y dudar mañana. Puedes recibir una señal y pedir otra. Puedes tener un buen mes y temer el siguiente. Puedes ver una puerta abierta y aún así preguntarte si se cerrará en tu cara. Por eso el resultado nunca termina de calmar a quien lo usa como medicina principal. Le da alivio, sí, pero no raíz, le da emoción, pero no estructura, le da una subida, pero no estabilidad, y cuando la subida se va, vuelve la necesidad de otra prueba. Así se forma una adicción más sutil que el consumo, la adicción a que algo externo te confirme que vas bien. Ese tipo de persona no descansa cuando logra, apenas se prepara para temer perderlo. Si el video subió, teme que el próximo no suba. Si ganó dinero, teme gastarlo. Si cerró un cliente, teme no conseguir otro. Si por fin algo funcionó, no lo disfruta. Lo convierte en nuevo estándar obligatorio. Y cada logro, en vez de expandirlo, lo encadena a una exigencia más alta. La riqueza, vista desde ahí, no libera. Aumenta la vigilancia. Por eso hay gente que crece económicamente y se vuelve más ansiosa. No porque el dinero sea malo, sino porque nunca cambió la relación interna con el resultado. Solo cambió el tamaño de lo que podía perder. El apego no desaparece con más ingresos. A veces se vuelve más sofisticado. Antes sufrías por conseguir, después sufres por mantener, luego por superar, luego por no caer, luego por no ser olvidado. Si no rompes la cadena, cada escalón será una habitación nueva dentro de la misma prisión. Romperla no significa volverte frío, no significa que te dé igual, no significa trabajar sin deseo. Esa idea de desapego como indiferencia le ha hecho mucho daño a las personas sensibles, porque las obliga a fingir una calma que no tienen. Desapegarse no es decir, me da igual si llega o no llega, cuando en realidad te importa. Desapegarse es poder decir, me importa profundamente, voy a dar lo mejor, pero no voy a usar esto para maltratarme ni para definir mi destino completo. Es una forma de amor con límites. Amor por lo que quieres crear, límites para no devorarlo con ansiedad, amor por tu meta, límites para no convertirla en ídolo, amor por el dinero, límites para no arrodillarte ante él, amor por tus sueños, límites para no odiarte si tardan. Hay una madurez enorme en poder querer algo sin perseguirlo con violencia interna. Es como sostener agua en las manos. Si aprietas demasiado, se escapa. Si abres demasiado, se cae.
Necesitas una firmeza suave, una presencia exacta. En la práctica, eso se ve menos místico de lo que parece. Se ve cuando defines una meta y también defines el tipo de persona que no vas a dejar de ser mientras la persigues. Se ve cuando dices, quiero generar más, pero no voy a mentir para vender. Quiero crecer, pero no voy a destruir mi descanso por demostrar. Quiero resultados, pero no voy a revisar métricas cada 10 minutos. Quiero estabilidad, pero no voy a confundir prudencia con pánico. Quiero avanzar, pero no voy a cambiar de camino cada vez que aparezca incomodidad. Esa es la disciplina que casi nadie aplaude porque no parece espectacular, pero es la disciplina que sostiene riqueza real. La otra, la del fuego intenso y la caída brutal, sirve para historias cortas. Te enciende una semana y te deja cenizas. El apego al resultado también roba algo más delicado, la dignidad del proceso. Cuando solo te importa la llegada, desprecias el tramo donde te estás formando. Y ese tramo es precisamente donde te vuelves capaz. La persona que quiere dinero rápido sin soportar el proceso no quiere riqueza, quiere alivio. Quiere saltarse la versión que todavía tiene que aprender a ordenar, negociar, crear, sostener, comunicar, perder, intentar de nuevo. Pero la vida no siempre castiga esa impaciencia, a veces la concede, le da un resultado rápido, y entonces la persona cree que ganó, pero no desarrolló musculatura interna. Después cualquier problema la derrumba porque recibió algo que aún no sabía habitar. Por eso ciertos retrasos no son enemigos. Algunos retrasos te están enseñando a volverte recipiente, a cobrar con más seguridad, a hablar mejor, a tolerar exposición, a administrar, a no perderte cuando te miran, a no venderte por urgencia, a no intoxicarte con una victoria, a no convertir cada caída en identidad. Si miras solo el resultado, maldices el retraso. Si miras lo que el retraso está formando en ti, empiezas a encontrar una inteligencia más profunda, no una resignación pasiva, sino una comprensión distinta del tiempo. Porque hay tiempos que no están vacíos, están trabajando fuera de tu vista. La persona apegada no cree en lo que no ve, necesita pruebas constantes, pero casi todo lo serio primero ocurre sin espectáculo. Una reputación se construye antes de que explote. Una habilidad mejora antes de que pague. Una marca se reconoce antes de que venda fuerte. Una confianza interna se instala antes de que otros la noten. Un cuerpo cambia por dentro antes de mostrarlo. Una vida se reordena en decisiones pequeñas antes de parecer distinta. El problema es que estamos entrenados para respetar solo lo visible, y lo visible llega tarde. Si dependes de lo visible para seguir, abandonarás demasiado pronto. La riqueza requiere una relación distinta con lo invisible, no como fantasía, sino como comprensión de que los sistemas acumulan efectos antes de mostrar frutos. Cada correo bien escrito, cada oferta pulida, cada conversación difícil, cada gasto eliminado, cada hora de estudio, cada rechazo procesado sin drama, cada compromiso cumplido cuando nadie felicitó, todo eso forma una base que un día parece suerte para quien no vio el subsuelo. Pero quien estuvo ahí sabe que no fue suerte, fue una cadena de actos que no recibieron aplauso inmediato. El apego al resultado odia esos actos porque no le dan dopamina rápida. Quiere sentir que ya llegó, quiere evidencia, quiere pantalla, cifra, depósito, comentario, ascenso, reconocimiento, y si no lo obtiene, declara muerto el proceso. Así se pierden años, no por falta de oportunidades, sino por incapacidad de permanecer después del primer silencio. Hay que aprender a permanecer sin volverse terco. Esa diferencia también importa. Permanecer no es insistir ciegamente en algo que claramente no funciona. Permanecer es darle tiempo suficiente a una estrategia bien observada, mientras ajustas con humildad. El terco ignora datos, el ansioso cambia antes de tener datos, el maduro observa, mide, corrige y sostiene. Esa madurez financiera y espiritual no se improvisa, se entrena en cada momento donde quieres reaccionar por emoción y eliges responder por dirección. Ahí empieza a romperse la cadena, no cuando dices ya solté, sino cuando no obedeces el impulso de sabotear lo que todavía está creciendo. Porque soltar no es abandonar, soltar es dejar de estrangular, es permitir que algo respire mientras haces tu parte. Y esa frase, hacer tu parte, suena simple hasta que la llevas al día real. Hacer tu parte es no usar la meditación para evitar una llamada incómoda, es no usar decretos para esconder desorden, es no llamar fluidez a la falta de compromiso. Es no llamar señal del universo a cada excusa que te libra de la incomodidad. Es no decir no era para mí cuando en realidad te dio miedo sostener la dificultad inicial.
Hacer tu parte también es no convertir el esfuerzo en chantaje. Hay personas que trabajan mucho y luego le reclaman a la vida como si el cansancio fuera factura. Mira cuánto hice, ahora dame. Pero la realidad no siempre paga por desgaste, paga por valor, dirección, oportunidad, percepción, utilidad, confianza, consistencia. Cansarte no siempre significa avanzar, y esto puede doler porque muchas personas buenas han sufrido demasiado intentando prosperar. Han hecho lo que les dijeron, han trabajado duro, han cargado responsabilidades, han aguantado, pero nadie les enseñó a distinguir entre esfuerzo útil y esfuerzo desesperado. Nadie les enseñó que estar ocupado puede ser una forma de evitar pensar con claridad. Nadie les enseñó que una persona puede pasar años moviéndose y seguir atada al mismo punto, porque cada movimiento nace del mismo lugar interno. Tengo que probar que merezco. Cuando el esfuerzo nace de demostrar, se vuelve pesado. Cuando nace de construir, se vuelve exigente, sí, pero respirable. Demostrar te pone frente a un público invisible. Construir te pone frente a una obra. Demostrar quiere aplauso. Construir quiere base. Demostrar se desespera si no lo miran. Construir sigue aunque el cuarto esté vacío. La riqueza ama más a los constructores que a los actores del esfuerzo. Y esto no es una frase bonita, se ve en la conducta. El actor del esfuerzo habla mucho de lo que está haciendo. El constructor mejora lo que entrega. El actor del esfuerzo necesita que otros sepan que se sacrificó. El constructor necesita que el sistema funcione. El actor del esfuerzo se ofende si no recibe rápido. El constructor revisa qué parte puede hacer mejor. El actor del esfuerzo se cansa de esperar reconocimiento. El constructor entiende que la confianza se acumula. El apego al resultado te convierte en actor de tu propia presión. Te hace mirar tu vida como si alguien estuviera calificándote desde una butaca. Entonces cada movimiento se vuelve tenso. Incluso descansar se vuelve culpa porque todavía no llegaste. Y ese pensamiento es una de las formas más crueles de autoexplotación. Creer que solo mereces descanso cuando ya no tengas problemas. Como si el cuerpo tuviera que ganarse el derecho de no estar al borde. Como si la calma fuera premio final y no condición para decidir mejor. Una persona agotada puede trabajar, pero no siempre puede ver. Y para crear riqueza hace falta ver. Ver oportunidades, fugas, patrones, personas confiables, ofertas mal planteadas, emociones que distorsionan, gastos que no son gastos sino compensaciones, negocios que parecen urgentes pero nacen de vanidad, alianzas que prometen mucho pero huelen a desorden. Si estás demasiado apegado al resultado, no ves, necesitas. Y la necesidad mal gestionada nubla el criterio. Te vuelve vulnerable a promesas rápidas, a gurús de fórmula instantánea, a sociedades que no revisas, a compras que parecen inversión y son impulso, a aceptar migajas porque cualquier cosa se siente mejor que esperar. El apego no solo bloquea riqueza, la pone en riesgo, porque puedes perder mucho intentando forzar lo que debería construirse con cabeza fría. También puedes perderte a ti, y perderte a ti no siempre se ve dramático. A veces se ve como volverte irritable, desconfiado, mecánico, como dejar de escuchar a tu pareja porque estás pensando en resultados, como mirar a tus hijos y no estar ahí, como cancelar lo que te hacía bien porque no hay tiempo, como dejar de reír sin darte cuenta, como comer frente a una pantalla revisando cifras, como responder mensajes con el cuerpo tenso, como sentir que la vida solo empezará después de alcanzar cierta meta. Esa es una pobreza silenciosa, posponer la vida en nombre de una vida mejor. Y claro que hay que sacrificarse a veces, claro que hay temporadas de enfoque fuerte, claro que nadie construye algo serio sin renunciar a ciertas comodidades. Pero una cosa es renunciar con conciencia y otra desaparecer dentro de la meta. Una cosa es priorizar y otra castigarte. Una cosa es construir futuro y otra hipotecar toda presencia por una promesa que quizá, cuando llegue, encuentre a alguien tan agotado que ya no sepa disfrutarla. El dinero ganado desde la ausencia de uno mismo se siente raro. Entra, pero no abraza. Compra cosas, pero no devuelve tiempo interno. Da opciones, pero no necesariamente devuelve sensibilidad. Por eso este capítulo no habla de renunciar a resultados. Habla de devolverles su lugar. Un resultado es una consecuencia, una medición, una señal, una estación, a veces un premio, a veces una corrección, pero no es tu padre, no es tu Dios, no es tu juez, no es tu nombre. No puede cargar con la tarea de sanar toda tu historia, no puede darte una infancia distinta, no puede hacer que por fin te apruebe alguien que nunca supo verte.
No puede convertirte automáticamente en una persona segura. No puede reemplazar el respeto que no te das. Si le pides todo eso, lo vas a deformar. Y te vas a deformar tú intentando obtenerlo. Hay que liberar al resultado de esa carga para poder trabajar mejor. Hay que decir, quiero que esto funcione, pero no le voy a pedir que repare toda mi vida. Ese gesto interior cambia la respiración. De pronto puedes mirar lo que haces con más limpieza. Puedes preguntarte, ¿esto tiene valor real? ¿Esto está bien ofrecido? ¿Esto necesita tiempo? ¿Qué dato tengo? ¿Qué estoy evitando? ¿Qué parte depende de mí? ¿Qué parte no depende de mí? ¿Qué hábito tengo que sostener aunque hoy no pague? ¿Qué expectativa está intoxicando mi proceso? Y esas preguntas valen más que 100 frases de motivación porque te devuelven al mando concreto. El apego vive de confusión. La claridad le quita alimento. La claridad dice, hay cosas que controlo y cosas que no. Controlo mi preparación, mi ética, mi manera de comunicar, mi constancia, mi capacidad de aprender, mi administración, mi descanso mínimo, mi elección de entornos, mi respuesta ante un no. No controlo el tiempo exacto de la recompensa, la reacción de cada persona, el movimiento completo del mercado, el pasado que ya ocurrió, la opinión de quien no quiere entender, la velocidad con que otros avanzan. Sufrimos muchísimo cuando intentamos controlar lo que no nos pertenece, mientras descuidamos lo que sí. Revisas 1000 veces una métrica que no puedes obligar, pero no corriges el guión que sí puedes mejorar. Te obsesionas con si te van a comprar, pero no practicas explicar tu oferta sin vergüenza. Te angustias por generar más, pero no sabes cuánto se te escapa cada mes. Pides oportunidades, pero no respondes con excelencia a las que ya están en tus manos. Ese desorden entre control y entrega crea frustración. La persona se siente impotente porque está empujando paredes equivocadas. Y cuando por fin empuja donde sí hay puerta, se sorprende de que algo ceda. No siempre rápido, no siempre como quería, pero cede. La cadena invisible se rompe eslabón por eslabón. Primero, dejando de revisar el resultado como quien revisa si todavía existe. Segundo, creando periodos de trabajo donde el objetivo no sea sentir alivio, sino producir calidad. Tercero, midiendo sin insultarte. Cuarto, permaneciendo el tiempo suficiente para que la realidad responda con datos reales. Quinto, descansando antes de que el cuerpo convierta la ambición en resentimiento. Sexto, recordando que una demora no es una identidad. Sé que decirlo es más fácil que vivirlo cuando hay cuentas, presión, familia, edad, comparación, cansancio, pero también sé que seguir atado al resultado no hace que llegue más rápido, solo hace que llegues tú más roto, y no viniste a construir una vida en la que cada avance te cobre salud, ternura y presencia. Viniste a aprender una forma más alta de moverte, intensa sin ser desesperada, comprometida sin ser esclava, ambiciosa sin estar enferma de comparación, espiritual sin escapar de lo práctico, práctica sin matar lo sagrado. Porque sí, hay algo sagrado en trabajar por una vida digna sin traicionarte, hay algo profundamente espiritual en cobrar con respeto, en ordenar una deuda, en vender algo honesto, en crear valor, en mirar una cifra sin permitir que te humille, en esperar sin pudrirte por dentro. Ahí también se ora, aunque no juntes las manos. La verdadera ley del desapego, actuar como dueño, no como mendigo. El mendigo no siempre estira la mano, a veces cobra barato, sonríe de más, explica demasiado, acepta migajas con gratitud fingida y llama humildad a la costumbre de ponerse por debajo. Esa es una pobreza más fina, más difícil de detectar, porque puede vivir dentro de una persona talentosa, trabajadora, espiritual, inteligente, incluso aparentemente exitosa. No se nota en la ropa ni en la cuenta bancaria. Se nota en la postura invisible con la que entra al mundo. Se nota cuando alguien ofrece su trabajo como pidiendo disculpas por existir. Se nota cuando una persona tiene algo valioso para entregar, pero lo presenta con voz pequeña, como si estuviera molestando. Se nota cuando dice, lo que usted pueda, si le parece, si no es mucha molestia, yo me acomodo, no se preocupe, mientras por dentro está cansada de ser flexible hasta desaparecer. Se nota cuando alguien quiere dinero, pero se comporta como si el dinero fuera un favor que otros le conceden y no una consecuencia natural de valor bien sostenido. Ahí empieza la verdadera ley del desapego, no en fingir que no quieres nada, sino en dejar de negociar tu dignidad para conseguirlo. Actuar como dueño no significa volverse arrogante, frío, superior o incapaz de agradecer. Eso sería otra máscara,
otra forma de miedo con perfume de seguridad. Actuar como dueño es algo más silencioso y más difícil. Es ocupar tu lugar sin pedir permiso emocional. Es hablar desde el centro de tu oficio, no desde el hambre de aprobación. Es entrar a una oportunidad sin arrodillarte ante ella. Es querer vender sin perseguir. Es querer crecer sin convertirte en esclavo de quien puede pagarte. Es saber que puedes necesitar dinero, pero no necesitas traicionarte para recibirlo. Esa diferencia cambia la vida. Porque el mendigo interior no solo aparece cuando falta dinero, aparece cuando entregas el mando de tu comportamiento a cualquier cosa que promete salvarte. Un cliente, un proyecto, una pareja, un reconocimiento, una cifra, una respuesta, un contacto, una tendencia. El mendigo interior dice, por favor, mírame, por favor, cómprame, por favor, apruébame, por favor, no te vayas, por favor, dime que sí, porque si me dices que no, no sé qué hacer conmigo. Y aunque la boca pronuncie palabras profesionales, el cuerpo transmite súplica. La vida escucha más la postura que el discurso, no porque exista un castigo místico contra quien necesita, sino porque las personas, los mercados, las oportunidades y las relaciones sienten cuando alguien no se está sosteniendo a sí mismo. La necesidad desesperada altera la forma de mirar, de escribir, de cobrar, de decidir. Hace que un no parezca abandono, que una negociación parezca juicio, que un silencio parezca humillación. Entonces la persona no ofrece, se ofrece en sacrificio, no vende, intenta ser aceptada, no negocia, busca no incomodar, no construye, espera ser rescatada por el próximo resultado. Y cada vez que actúa así, aunque entre algo de dinero, pierde algo más caro, pierde respeto por sí misma. Hay ingresos que parecen ganancia, pero te enseñan a tratarte peor. Hay oportunidades que parecen bendición, pero solo compran tu obediencia barata. Hay caminos que traen plata y te dejan con una sensación extraña al final del día, como si hubieras cobrado con la mano y pagado con la espalda, con la garganta, con esa parte de ti que sabe cuando aceptaste menos de lo que era justo. La verdadera prosperidad no puede construirse sobre una humillación repetida. Tarde o temprano, lo que aceptas por miedo se convierte en resentimiento. Primero dices, no importa, luego, por esta vez, luego, me toca, luego, así es la vida. Y un día descubres que llevas años permitiendo condiciones que te apagan, no porque sean inevitables, sino porque confundiste necesidad con destino. Actuar como dueño empieza cuando dejas de usar la escasez como argumento para abandonar tus límites. Claro que hay momentos duros, hay meses donde toca apretar, aceptar trabajos imperfectos, resolver con lo que hay, moverse sin drama. La madurez no vive en una nube, pero incluso en una etapa difícil hay una diferencia entre negociar con inteligencia y venderte con vergüenza. Una persona puede aceptar un trabajo temporal sin convertirse en sirviente por dentro. Puede cobrar menos por estrategia sin sentirse menos. Puede empezar pequeño sin hablarse pequeño. Puede pedir ayuda sin arrodillarse. Puede decir estoy en construcción sin convertir eso en permiso para que otros la usen. Esa es la línea. El dueño no siempre tiene todo resuelto, pero no se abandona en medio de lo que falta. El mendigo puede tener más recursos, pero vive con la mano emocional extendida. El dueño puede estar empezando, puede tener deudas, puede sentir presión, puede no saber todavía cómo se abrirá el siguiente tramo, pero hay una zona interna que no entrega, y esa zona se entrena. No aparece de golpe por leer una frase poderosa. Aparece cuando empiezas a corregir gestos concretos, dejas de responder mensajes de trabajo a cualquier hora solo porque temes perder la oportunidad. Dejas de bajar tu precio antes de que te lo pidan. Dejas de explicar 20 veces por qué cobras lo que cobras. Dejas de aceptar conversaciones donde te tratan como si tu tiempo no tuviera valor. Dejas de comprar cosas para sentir que avanzas cuando en realidad estás calmando ansiedad. Dejas de perseguir a quien ya mostró que no respeta tu oferta. Dejas de prometer resultados imposibles para que no se vayan. Dejas de decir sí con el estómago cerrado. Ahí no hay espectáculo, pero hay revolución. El mundo no cambia primero, cambia el gesto con el que tú entras al mundo. Y ese gesto empieza a reorganizar lo demás, porque una persona que se respeta toma decisiones más limpias. No perfectas, limpias. Ya no se mueve solo por urgencia, ya no confunde cualquier puerta abierta con camino correcto, ya no se emociona con toda promesa, ya no entrega su energía al primer postor. Entiende que el dinero no solo se gana, también se filtra, se conserva, se dirige, se honra, y para honrarlo hay que dejar de tratarlo como un dios caprichoso. El dueño no idolatra el dinero, lo administra,
lo mira de frente, lo cuenta, lo proyecta, lo pone a circular con intención, lo usa para fortalecer vida, no para tapar vacíos que no quiere mirar. El mendigo lo persigue, lo teme, lo gasta con culpa o con rabia, lo recibe con alivio y lo pierde con desorden. El dueño pregunta, ¿qué función tiene este dinero? El mendigo pregunta, ¿qué emoción me puede comprar hoy? Ahí se separan dos destinos. Una compra puede ser exactamente la misma por fuera, pero distinta por dentro. Alguien compra desde presencia porque eligió, calculó, decidió, disfrutó. Otro compra desde ansiedad porque necesitaba sentir por 10 minutos que no estaba atrasado. Al final el objeto es el mismo, pero el mensaje interno no. La vida financiera de una persona está llena de mensajes internos. Cada gasto dice algo, cada cobro dice algo, cada deuda postergada dice algo. Cada precio que no te atreves a sostener dice algo. Cada promesa incumplida dice algo. Cada excusa que repites para no ordenar tus números dice algo. No se trata de obsesionarse, se trata de escuchar lo que tus hábitos ya están confesando, porque actuar como dueño no es una fantasía de grandeza, es asumir administración. El dueño administra su palabra, su horario, su atención, su cuerpo, sus habilidades, sus recursos, sus relaciones, sus silencios. El mendigo administra solo su urgencia, por eso se agota tanto. Está siempre apagando fuegos, siempre reaccionando, siempre buscando algo que le dé seguridad rápida. El dueño construye sistemas, tal vez pequeños, imperfectos, modestos, pero sistemas. Sabe cuánto entra, cuánto sale, qué debe mejorar, qué debe cortar, qué debe aprender, con quién no debe negociar, qué oferta necesita pulirse, qué hábitos le cuestan caro. El mendigo evita mirar porque mirar le duele. Y como le duele, inventa una espiritualidad cómoda. Todo fluirá, Dios proveerá, el universo sabe cuando sea el momento. Pero a veces eso no es fe, es evasión con palabras suaves. La fe real no te vuelve irresponsable, te vuelve más sobrio. Si confías en una inteligencia superior, cuidas mejor lo que se te entrega. Si crees que la vida puede multiplicar, preparas recipientes. Si dices que quieres abundancia, dejas de actuar como alguien que no sabe qué haría con ella. Un dueño espiritual no se sienta a esperar que el cielo le ordene la casa que él mismo desordenó. Se levanta, abre la libreta, mira la cifra, siente la incomodidad, no se insulta, toma una decisión y cumple una parte hoy. Esa escena vale más que 1000 decretos dichos con la boca llena de miedo, porque la riqueza no entra donde todo se trata como emergencia o fantasía, entra mejor donde encuentra dirección, y dirección no significa rigidez. Significa que tu vida ya no está disponible para cualquier impulso. Hay personas que quieren actuar como dueñas, pero no quieren renunciar al drama de vivir sin estructura. Quieren abundar sin revisar sus fugas. Quieren respeto sin sostener límites. Quieren clientes mejores sin mejorar la manera en que se presentan. Quieren paz sin dejar de alimentar conversaciones que las enferman. Quieren resultados grandes con un comportamiento que todavía negocia con la pereza, la culpa, la comparación y el desorden. Entonces se frustran, creen que el problema es que la ley no funciona, que el mundo no responde, que la suerte no llega. Pero el problema es más íntimo, están pidiendo trono con postura de súplica, y la vida, muchas veces, no te da más para castigarte, ni te niega más para herirte, simplemente te muestra la distancia entre lo que dices querer y la persona que estás siendo cuando nadie te mira. Esa distancia puede doler, pero también puede liberarte. Porque si el problema está en tu postura, entonces no estás condenado. Puedes cambiar postura, no de golpe, no con teatro, con actos concretos. Actuar como dueño comienza en cómo te hablas cuando fallas. El mendigo se insulta porque cree que el insulto lo empuja. El dueño se corrige porque sabe que necesita energía para seguir. El mendigo dramatiza, siempre me pasa, nunca puedo, soy un desastre. El dueño especifica, esto no funcionó, esto faltó. Esto debo ajustar, esto no se repite. La diferencia entre dramatizar y especificar es brutal. Dramatizar te hunde en identidad, especificar te devuelve al mando. Por eso una persona dueña de sí no se permite convertir cada error en novela. Puede llorar, puede cansarse, puede sentir rabia, pero tarde o temprano vuelve a una pregunta concreta. ¿Qué hago ahora con esto? Esa pregunta es una llave, no porque elimine el problema, sino porque impide que el problema se convierta en amo. El mendigo interior quiere quedarse en ¿por qué a mí? El dueño pregunta ¿qué sigue? No como frase motivacional, sino como disciplina de supervivencia elevada.
Hay días donde ¿qué sigue? Significa descansar para no tomar una mala decisión. Otros días significa llamar a alguien y tener una conversación incómoda. Otros significa decir no. Otros significa aprender algo que llevas meses posponiendo. Otro significa aceptar que una estrategia murió y que insistir sería orgullo, no fe. Otro significa quedarte aunque estés aburrido, porque abandonar sería repetir tu patrón de siempre. La persona dueña no vive reaccionando a la emoción del momento. Aprende a leer qué acción protege su destino. Y aquí entra una parte que muchos confunden. Actuar como dueño no es controlar todo. El dueño verdadero no necesita apretar la vida con desesperación porque sabe qué parte le corresponde y qué parte no. Si controla lo que no le toca, se vuelve tirano. Si abandona lo que sí le toca, se vuelve víctima. La madurez está en esa frontera. Me corresponde preparar, ofrecer, mejorar, cobrar, ahorrar, decidir, hablar claro, moverme, aprender, ordenar, cuidar mi palabra. No me corresponde obligar a cada persona a elegir mi camino, forzar tiempos, torcer voluntades, vivir pendiente de señales como si no tuviera criterio, convertir cada demora en pelea con la existencia. El mendigo quiere garantías antes de actuar. El dueño actúa con principios aunque no tenga garantías. Esa es una forma alta de desapego. No es pasividad, es señorío. Es hacer lo correcto sin exigirle a la vida un recibo inmediato. Es sembrar sin estar escarbando la tierra por ansiedad. Es trabajar sin convertir cada jornada en una negociación con el cielo. Es crear valor aunque todavía no haya aplauso. Es sostener una oferta honesta aunque alguien quiera regatear tu autoestima. Es poder decir, esto es lo que vale, esto es lo que entrego, esto es lo que puedo hacer, esto no lo acepto, esto sí lo puedo negociar, esto no está en venta. Cuando una persona empieza a hablar así, al principio tiembla. Claro que tiembla, porque no está acostumbrada a ocupar espacio. Le enseñaron que ser buena era acomodarse. Le enseñaron que pedir era molestar. Le enseñaron que cobrar era abusar. Le enseñaron que decir no era ser ingrata. Le enseñaron que querer más era ser ambiciosa en el peor sentido. Y entonces creció intentando prosperar con un sistema interno programado para disculparse por prosperar. Quiere más, pero se siente culpable. Quiere cobrar, pero baja la mirada. Quiere elegir, pero se siente mala persona. Quiere descanso, pero se acusa de floja. Quiere libertad, pero se asusta cuando la libertad exige límites. Por eso la ley del desapego no puede entenderse solo como no te aferres al resultado. Eso ya lo sabemos. La capa más profunda es, deja de aferrarte a la identidad de alguien que debe pedir permiso para recibir. Deja de actuar como si la vida fuera una ventanilla donde tienes que convencer a un funcionario invisible de que te deje pasar. Hay una autoridad legítima que nace cuando una persona por fin se cree responsable de su propio terreno, no superior a nadie, responsable. Esa autoridad cambia cómo se sienta, cómo escribe, cómo mira, cómo negocia, cómo espera. No necesita gritar, no necesita demostrar, no necesita humillar, no necesita inflar precios desde ego ni bajarlos desde vergüenza. Simplemente deja de ofrecer su vida en descuento permanente. Y eso incomoda a quienes se beneficiaban de su falta de límites. Algunos se irán, algunos dirán que cambió, algunos la llamarán interesada, fría, creída. Es normal. Cuando dejas de actuar como mendigo, quienes recibían tu exceso como obligación sienten que les estás quitando algo. Pero no les quitaste nada, dejaste de regalar lo que te estaba costando demasiado. La verdadera riqueza exige tolerar esa incomodidad. No todo crecimiento se siente bonito. A veces crecer se siente como perder aprobación de personas que amaban tu versión disponible, barata y silenciosa. A veces actuar como dueño se siente cruel al principio porque tu sistema confunde firmeza con abandono, pero no estás abandonando a otros, estás dejando de abandonarte a ti en cada negociación. Y si alguien solo podía quererte mientras tú te traicionabas, no era amor, era conveniencia con buenos modales. Esto también aplica al dinero. Si una oportunidad solo existe al precio de tu desorden total, tal vez no era oportunidad. Si un cliente solo te respeta cuando cobras poco, no respeta tu valor, aprovecha tu miedo. Si una alianza te obliga a callar intuiciones básicas, revisa. Si un trabajo te paga, pero te enseña a odiar cada mañana, no lo romantices. Quizás sea un puente, pero no lo conviertas en hogar. El dueño sabe distinguir entre puente y destino. El mendigo se queda donde le dan algo, aunque ese algo lo vaya consumiendo.
Por eso actuar como dueño también implica caminar con memoria larga, no decidir solo por el alivio de hoy, sino por la persona que estás formando. Hay síes que alivian hoy y encadenan mañana. Hay noes que duelen hoy y te devuelven vida después. Hay esperas que parecen pérdida y te evitan acuerdos pobres. Hay límites que al principio reducen opciones, pero elevan la calidad de las que quedan. La riqueza de verdad no se mide solo por cuánto entra, sino por qué tipo de vida eres capaz de no vender. Esa frase debería pesar. ¿Qué tipo de vida eres capaz de no vender? Porque el mundo siempre tendrá ofertas para tu cansancio. Siempre habrá algo que te prometa salidas rápidas si entregas un poco de criterio, un poco de descanso, un poco de verdad, un poco de cuerpo, un poco de tiempo con quienes amas, un poco de voz propia. Y como al principio parece poco, aceptas. Pero la vida no se pierde de golpe, se pierde en descuentos pequeños aceptados durante años. Un dueño aprende a detectar esos descuentos. Mira una propuesta y no solo pregunta ¿cuánto paga? Pregunta ¿qué me cuesta realmente? Mira una meta y no solo pregunta ¿qué me dará? Pregunta ¿en quién me convierte perseguirla de esta manera? Mira una relación laboral y no solo pregunta ¿qué gano? Pregunta ¿qué hábitos me obliga a normalizar? Esa forma de mirar es riqueza antes del dinero, es patrimonio interno, y sin patrimonio interno, cualquier cantidad se vuelve frágil. Hay gente que cree que actuar como dueño es tener mucho. No, actuar como dueño es no permitir que lo poco te vuelva pequeño. Es poder estar en una etapa modesta sin adquirir lenguaje de derrota. Es poder decir todavía no, sin decir nunca. Es poder mirar un cuarto sencillo y no sentir vergüenza, sino dirección. Es poder usar una herramienta básica con excelencia. Es poder comenzar con lo que hay sin despreciarlo. El mendigo desprecia lo pequeño porque cree que lo pequeño lo define. El dueño respeta lo pequeño porque sabe que puede ser semilla, taller, entrenamiento, inicio. Por eso hay personas que con poco construyen más que otros con mucho, no porque el poco sea mágico, sino porque su relación con lo poco no está llena de resentimiento. Cuidan lo que tienen y ese cuidado desarrolla capacidad. Si no puedes cuidar 100, probablemente 1000 te revelen más desorden. Si no puedes sostener una promesa pequeña, una oportunidad grande te expondrá. Si no puedes hablar claro con un cliente menor, uno mayor te intimidará. La vida no siempre te está negando. A veces te está mostrando dónde fortalecer la vasija. Y fortalecer la vasija no es castigarte, es prepararte para no derramar lo que pides. Actuar como dueño es convertir cada etapa en entrenamiento de capacidad. Cuando entra poco, aprendes administración. Cuando entra más, aprendes dirección. Cuando no entra, aprendes revisión sin pánico. Cuando entra demasiado rápido, aprendes calma para no intoxicarte. Cuando pierdes, aprendes humildad sin humillación. Cuando ganas, aprendes gratitud sin dependencia. Esa educación no termina. La riqueza no es un punto final donde por fin ya no tienes que mirarte. Al contrario, amplifica lo que ya eres. Si eres desordenado, amplifica desorden. Si eres generoso con culpa, amplifica abuso. Si eres vanidoso, amplifica necesidad de mostrar. Si eres maduro, amplifica servicio, margen, elección. Por eso el desapego verdadero no está separado del carácter. No se trata de atraer mientras sigues siendo una persona que no puede sostener un no, una demora, una crítica, una tentación, una cantidad grande o una responsabilidad seria. La ley no es una frase decorativa, es una exigencia de postura. Actúa como dueño, revisa tus acuerdos. Actúa como dueño, limpia tus promesas. Actúa como dueño, deja de vender desde hambre. Actúa como dueño, respeta el tiempo que dices querer liberar. Actúa como dueño, aprende a recibir sin justificarte. Esto último es más profundo de lo que parece. Hay personas que cuando reciben algo bueno, enseguida lo explican, lo minimizan, lo compensan, les hacen un cumplido y lo rechazan, les pagan y entregan de más por culpa, les ayudan y sienten deuda eterna, les llega una oportunidad y se preguntan qué trampa hay, no saben recibir porque recibir las confronta con una vieja incomodidad. ¿Y si no lo merezco? Entonces actúan como mendigas incluso en la bendición, no habitan lo que llega. Lo toman con manos nerviosas como si tuvieran que devolverlo. El dueño agradece y recibe, sin soberbia, sin culpa. Dice gracias y permite que eso entre. Parece sencillo, pero para alguien acostumbrado a ganarse cada migaja con sobreesfuerzo, recibir con calma puede sentirse casi prohibido. Ahí hay que trabajar, porque si no puedes recibir sin sentirte culpable, sabotearás el crecimiento para volver a una medida emocional que te parezca familiar.
Algunas personas pierden oportunidades no porque no las quieran, sino porque las oportunidades les exigen una versión de sí mismas que todavía no toleran, más visible, más clara, más firme, mejor pagada, menos disponible para el abuso. Y en vez de crecer hacia esa versión, vuelven a lo conocido. Cobran menos, se esconden, postergan, se enferman, pelean, se distraen, rompen algo justo cuando iba a abrirse. Luego dicen, no era para mí, pero por dentro saben que sí era, solo les dio vértigo ocuparlo. Actuar como dueño incluye soportar el vértigo de una vida que ya no cabe en tu viejo papel. El mendigo interior quiere volver a lo familiar aunque duela. El dueño respira y aprende a estar en una habitación más grande sin pedir perdón por ocuparla. Esa habitación puede ser un precio nuevo, una responsabilidad nueva, una disciplina nueva, una conversación nueva, una audiencia nueva, una relación más sana con el dinero. Al principio todo eso incomoda. El crecimiento no siempre se siente como expansión. A veces se siente como torpeza, como hablar con una voz que todavía estás estrenando, como entrar a un lugar donde antes habrías bajado la cabeza y ahora decides mirar de frente, como decir una cifra y dejar que el silencio exista sin correr a bajarla. Ese silencio es un maestro. En una negociación, el mendigo teme el silencio porque cree que el silencio significa rechazo. El dueño permite el silencio porque sabe que su valor no necesita llenarlo todo con explicación. ¿Cuántas veces una persona se traiciona después de decir su precio? Lo dice, se asusta y enseguida agrega, pero podemos mirar, igual le hago descuento, no se preocupe, si se le sale del presupuesto vemos. Tal vez la otra persona ni había respondido, pero el miedo ya negoció solo. El dueño aprende a callar después de hablar claro, aprende que el silencio también sostiene valor. Esto aplica más allá del dinero. Después de decir un límite, calla. Después de hacer una propuesta, calla. Después de pedir respeto, calla. No llenes el espacio para tranquilizar a quien tal vez necesita enfrentarse a tu claridad. Tu ansiedad no debe hacerle el trabajo a la incomodidad ajena. Esa es una práctica espiritual de alto nivel, aunque parezca una escena cotidiana. Mantener la palabra sin rellenar el silencio, sostener una postura sin atacar, no perseguir respuesta, no rebajarte para evitar tensión. Ahí el desapego se vuelve cuerpo, se vuelve garganta, se vuelve manos quietas. Se vuelve una espalda que ya no se curva ante cualquier posibilidad de rechazo, porque al final, actuar como dueño es también reconciliarte con el rechazo. Mientras le temas demasiado al no, seguirás viviendo en venta emocional. Harás cualquier cosa para evitarlo. Dirás sí de más, cobrarás menos, esperarás migajas, te adaptarás hasta perder forma, pero cuando puedes recibir un no sin convertirlo en condena, recuperas libertad. El no filtra, el no ordena, el no te devuelve a quienes sí pueden reconocer el valor, el no te obliga a mejorar o a moverte. El no siempre es enemigo, muchas veces es una puerta cerrándose para que dejes de suplicar en el pasillo equivocado. El mendigo golpea la puerta cerrada hasta sangrar. El dueño mira, aprende, se retira con dignidad y vuelve a construir donde hay terreno. Esa retirada digna es parte de la riqueza. No todo se insiste, no todo se convence, no todo se rescata. Hay proyectos, personas, precios, acuerdos y expectativas que deben dejar de recibir tu energía para que puedas usarla en algo más fértil. Desapego es también retirar inversión emocional de lo que no responde con reciprocidad, y eso requiere valor, porque a veces uno se aferra no por amor, sino por no aceptar que invirtió demasiado en algo pobre. El ego prefiere seguir perdiendo antes que admitir que se equivocó. El dueño admite, le duele, pero admite, corta una fuga. Cambia una estrategia, renuncia a una fantasía, pide perdón si debe, vuelve a empezar sin convertir el comienzo en vergüenza. Esa capacidad de recomenzar sin humillarse es una fortuna, porque quien se humilla al recomenzar empieza debilitado. Quien recomienza con humildad empieza disponible. La diferencia es sutil, pero inmensa. Humillación dice, soy menos porque fallé. Humildad dice, esto me enseñó algo que necesitaba aprender. Una te encoge, la otra te vuelve enseñable. El dinero fluye mejor hacia personas enseñables que hacia personas endurecidas por orgullo o rotas por culpa. La persona enseñable ajusta, no defiende eternamente lo que no funciona, no se casa con una versión de sí misma que ya quedó pequeña, no necesita tener razón para avanzar. Y actuar como dueño exige eso, dejar de usar tu pasado como documento de identidad. Lo que fuiste bajo presión no tiene que ser la ley de lo que serás con conciencia.
Tal vez el dinero nunca fue el verdadero enemigo. Tal vez lo que más te cansó no fue querer prosperar, sino sentir que tenías que perseguir la vida de rodillas. Como si cada resultado decidiera cuánto vales. Y no, no eres débil por haber sentido miedo. No eres menos por haber contado monedas con angustia, por haber revisado la cuenta con el pecho apretado, por haber confundido la urgencia con disciplina. Solo estabas intentando sobrevivir desde una parte de ti que no sabía descansar, pero ahora lo entiendes. La riqueza no empieza cuando el dinero llega, empieza cuando tú dejas de abandonarte por conseguirlo. Trabaja, sí, muévete, crea, cobra, aprende, ordena tu vida, pero no vuelvas a entregar tu dignidad como garantía. No actúes como un mendigo antes de lo que estás llamado a administrar como dueño, porque tú cambias la postura, también cambias la forma en la que la vida te responde. Quédate con esto. El dinero puede abrir puertas, pero solo una persona que se respeta sabe cruzarlas sin perderse. Nos vemos en el próximo video, ya el lunes. Muchas gracias a esas personas que llegaron hasta aquí al final. Dios me los bendiga, muchas gracias. Espero que estos videos le hayan llegado, le hayan tocado el corazón y pues le hayan dado una buena perspectiva a su vida. Gracias por estar aquí en Archivos Mentales. Muchas gracias. Dios los bendiga.